Dios les bendiga, qué gusto volver a estar con ustedes. Hoy seguimos adelante con nuestra serie acerca del propósito de los milagros. Hoy tenemos uno más que es cómo el milagro logra atraer a todos a Cristo el Salvador. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo la enseñanza de hoy tiene como base el milagro de la alimentación de los 5,000. Cómo el Señor multiplicó esos panes y esos peces. Con ese milagro, Jesús quiso abrir el telón para revelarles que Él no solo puede alimentar el cuerpo, sino que también Él puede dar aliento y vida espiritual al que está dispuesto a recibirle en su corazón. Punto número 1 nos dice: la multiplicación del pan dio a conocer sus atributos divinos. Manifestó su amor y poder al multiplicar el pan. Los que se habían beneficiado de la multiplicación de los panes y los peces al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, en Betsaida, no se dieron cuenta cuando Jesús cruzó al otro lado. Dice que sus discípulos al anochecer descendieron al mar y entrando en una barca cruzaron hacia Capernaum. Para cuando ellos se fueron, Jesús no había llegado todavía, pero ellos ya en el mar, dice que se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Ya ellos habían remado más o menos 25 a 30 estadios cuando vieron a Jesús ir hacia ellos caminando sobre el mar, quien no solamente caminó sobre el mar, sino que los libra de aquella tormenta y logra llevarlos a salvo a la tierra. Juan 6, del 16 al 21. Al día siguiente, aquel grupo de personas que él alimentó esperaba a Jesús en el mismo lugar. Al ver ellos que él no llegaba, fueron a buscarlo y en esa búsqueda llegaron, dice, hasta Capernaum, verso 25. Lo encontraron, pero ellos pensaban y no comprendían cómo él había llegado hasta ahí sin haber tomado un barco. Parece que solo había uno y ese no estaba, así que ¿en cuál se había ido él? Esta gente, aparentando que seguían a Jesús y a sus enseñanzas y no a los alimentos que les había dado, no pudieron engañarlo. Su esfuerzo por encontrarlo era más por no perder la comida gratis que les había dado el día anterior. Por esa razón, Jesús ignora la pregunta que ellos le hacen cuando le dicen: ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. En este verso Jesús desenmascara sus intenciones. Cuando les dice: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Muchas veces cuando ocurre un milagro, en este caso como una provisión material, la gente se queda dentro de lo que recibió materialmente y no ven a través de este hecho quién es Jesús, qué atributos está manifestando, y este fue uno de esos casos. Verso 27. En este verso Jesús le reprocha su actitud y les dice que trabajen más, que se esfuercen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre para dar vida eterna. Es la razón por la que Jesús vino a este mundo. El Padre lo selló como la ofrenda para el sacrificio y convertirse así en nuestro pan de vida. Aquí se hace un llamado al materialismo. ¿Cómo saber nosotros ahora si acaso estuviéramos en esa condición? Una es si estamos viendo solo lo material. La otra puede ser si las cosas que perecen tienen una prioridad en nuestras vidas.
También cuando solo queremos de Dios su poder para resolver y no le permitimos ser nuestro Señor. Debo de aclarar que Dios no nos niega lo material, lo que lo coloca en un orden. Mateo 6:33 me ayuda para explicarlo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto B. La obra de Dios consiste en creer en Jesucristo, verso 28. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fue una pregunta que ellos le hicieron ante el reproche de Jesús. El pensamiento de aquellos que le estaban escuchando seguía divorciado de lo que Jesús quería comunicarles. No entendían que lo que les decía iba mucho más allá de lo material. Y ellos seguían pensando que podrían hacer algo, alguna obra para poder agradarlo, y al hacerlo les daría el pan del que Jesús hablaba. Esta enseñanza del pan era en sentido doble, contrastando la del alimento que perece con el que a vida eterna permanece. La respuesta de Jesús a aquella pregunta fue el verso 29. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que ustedes pueden hacer para agradarlo, que creáis en el que Él ha enviado. La gracia salvadora es un don, un regalo. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Y debido a que se piensa que en que se debe hacer algo para recibirlo, mucha gente rechaza a Jesús por no tener fe ni creer que esta forma, que esta manera sirva de algo. Verso 30. La incredulidad de ellos se manifestó cuando le pidieron a Jesús que hiciera alguna señal. Esta señal era para ellos asegurarse que Él era quien decía ser y que venía con capacidad para darles lo que le ofrecía. Verso 31. No solo le pidieron señal, sino que le dijeron cuál quería que hiciera. El día anterior, ellos habían comido pan, resultado de un milagro. Así que era bastante irónico lo que estaban pidiendo. Pero parece que para ellos aquello fue algo sencillo, solo era el pan terrenal. Durante años ellos habían creído y esperado, los judíos, que cuando el Mesías viniera, Él les daría maná, como el que sus padres habían comido en el desierto. Y esto fue lo que le pidieron a Jesús, que los saciara, no con aquel pan terrenal que les había dado el día anterior, sino con pan del cielo como el que Moisés les dio. A lo que en el verso 32 el Señor les aclara algo para que no quede mal interpretado. Este pan no se los dio Moisés, sino Dios, el Padre Celestial. Verso 33. Y este maná lo que simboliza es al verdadero pan del cielo que solo el Padre puede dar. Hemos llegado a nuestro primer texto, que lo pueden leer en Juan 6:27. Segundo punto. La metáfora del pan ilustra la vida de Cristo en el creyente. La voluntad de Dios es que Cristo nos dé vida. Verso 35. En este verso se establece un fundamento. El pan que viene del cielo es superior al maná que les dio Moisés. Cuando ellos lo solicitaron, Jesús les enseñó dónde ellos lo podían encontrar, dónde estaba el verdadero pan del cielo. Utilizando las palabras yo soy, una expresión muy frecuente en el Evangelio de Juan. Además dice que el que a él viene y recibe su enseñanza y acepta su sacrificio, quedará satisfecho. Los verbos acá, venir y creer, están en tiempo
presente, describiendo así una acción continua que podía seguirse haciendo. Lo que implica es que el no venir, esto era venir, pero el que no viniera, cerraría el poder para satisfacer su hambre o su sed espiritual. O sea, si lo hacemos, lo disfrutamos. Si no lo hacemos, no lo vamos a disfrutar. Verso 36. Nos dice, aunque me habéis visto, no creéis. Ya él se había presentado, ya se los estaba explicando, pero todavía no podían creer, señalándoles así la incredulidad en que estaba. La señal que les da no los lleva a creer. Verso 38. Su encarnación, su nacimiento en este mundo es la señal de que Él vino de Dios y que Él es el Mesías. Vino del cielo en obediencia al Padre porque solo el Padre lo podía dar. Y esto para impartir vida. Verso 39. A los que a Él venga, dice este verso, los guardará y no permitirá que se pierda. Las únicas ovejas que se pueden perder, esto es para aclarar, son aquellas que voluntariamente renuncian a pertenecer al rebaño del Señor. Verso 40. En este verso, Juan nos va a resumir la enseñanza de Jesús. La voluntad del Padre es que todos creamos en su Hijo. Su obra de redención es lo único que nos puede salvar. Punto B. La voluntad de Dios es que Cristo nos resucite. Verso 41. Ellos habían pedido el pan de Dios, pero lamentablemente no aceptaban la forma en la que Él había decidido venir. Verso 42. Ellos no veían en Él más que al hijo de José el carpintero, quien creció en Nazaret, un hombre humilde de Galilea. Una de las mentiras más grandes del ser humano, al no comprender una enseñanza, es atacar a la persona que lo expuso. Verso 44, que era lo que ellos estaban haciendo. Jesús les responde dándoles la oportunidad de conocerse. Ninguno les dijo, puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajese. Con esta frase les estaba demostrando que ellos no sabían o no habían demostrado saber que el Padre los había llevado hasta Él. Y sin esa atracción o esa inclinación del corazón inducida por Dios, no puede nadie venir a Cristo. Porque esto no se puede apoyar en el propio entendimiento del ser humano. Verso 45. La atracción se produce por medio de la enseñanza y no por ningún proceso místico. Jesús aquí cita a Isaías 54:13, donde dice, y serán todos enseñados por Dios. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Veamos la cita de Isaías que dice, todos, quitando cualquier restricción, cualquier malentendido que pudiera presentarse en el concepto de la atracción que ha sido expuesto en el verso 44. Esta atracción no despersonaliza al ser humano, lo que le da es la libertad de conocer los dos caminos. Si es atraído por Dios, podrá ver el nombre de Cristo en los escritos de los profetas y ser enseñado directamente por Dios. El no ceder al de Dios le cerrará su entendimiento, no viendo ni escuchando a Jesús. Hemos llegado a nuestro segundo texto,
que lo puede leer en 2 de Corintios 4, que añade respuesta a este punto. 3. Asimilar el pan de vida es recibir a Cristo en un acto de fe. Fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Verso 48, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús se refiere a Él como el pan de vida, establece una diferencia entre Él y el pan terrenal, incluyendo el maná. En el verso 6:31 de acá nos estamos devolviendo. En este verso los judíos hacen notar que el maná era mejor que la promesa de Jesús. Ahora vuelvo al verso 49, a lo que Jesús les dice que sus padres lo comieron y murieron. Es aquí una gran diferencia. Él como pan de vida daba vida eterna, pero aquel maná, aunque satisfacía el cuerpo, ellos podían morir. No les ofreció ninguna garantía de vida. Lo que hizo fue nutrir el cuerpo físico de ellos. El maná no protegía el alma y no tenía ninguna relación con la vida eterna o con la salvación del alma. Verso 50. En el nuevo pacto, por la voluntad del Padre, el pan de Dios envió, el pan de Dios que nos envió, sí puede garantizarnos que el que coma de él no morirá espiritualmente. Porque Jesús en sí mismo es la vida y por eso puede impartirla a quien lo come. Verso 51. Jesús le dice a los judíos y ahora a nosotros, ¿cuál es este pan? Dice, es su carne, su vida, la cual dio por todo ser humano. Su propia muerte, que fue una muerte de cruz y que también es la puerta de entrada a la resurrección. Esta carne Él no se la arrebató nadie, sino que de su propia voluntad Él la entregó, para que en virtud de este sacrificio el mundo obtenga la vida que el Hijo de Dios promete y da a los que en Él creen. Punto B. Dice fe en la obra de Jesús en la resurrección. Seguimos con el verso 52. Cuando Jesús habló de comer su carne, en este verso lo que está utilizando es un lenguaje figurado. Porque ningún ser humano comió ni comerá literalmente su cuerpo. Por otro lado, Él enseñó una gran verdad. Porque es a través de su sacrificio que nosotros renacemos espiritualmente, nuestro nuevo nacimiento. Los judíos no entendieron ninguna de estas verdades y por eso discutían. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Verso 53. En este verso Jesús hace más difícil la interpretación de sus palabras. Ellos no habían salido de la primera discusión y Jesús les dice, si realmente quieren vida, deben comer mi carne y beber mi sangre. Vamos a recordar que en Levítico 7, del 26 al 27, hay una restricción respecto a beber la sangre. Así que imagínense cuando Jesús dijo beber mi sangre, esto debe de haberlos enojado aún más. Verso 54. Algunos piensan que las palabras de Jesús son una referencia a la Santa Cena cuando estaba hablando de esto. Pero parece más probable que Jesús se estaba refiriendo a su sacrificio. Y les deja claro que quienes no lo aceptan clavado en la cruz, no lavarán sus pecados en la sangre que se había derramado en aquel lugar. Así que no obtendrán vida eterna. Verso 55. Dice, su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Hablando espiritualmente, la sangre y el cuerpo
de Cristo constituye el alimento espiritual que nutre y sostiene el alma del que cree. Verso 57. Como el Padre imparte vida al Hijo, así el Hijo la imparte a quienes de Él se alimenten y nos concederá la inmortalidad. Puede leer nuestro tercer texto clave en Juan 6:58. Hemos llegado a nuestra reflexión. En el plan de Dios, cada paso está de acuerdo al propósito divino. Así que no fue casualidad, sino una base de enseñanza para el día siguiente. Lo volvemos a repetir: el milagro de alimentar a más de 5,000 personas. Tomó el Señor algo muy conocido como el hambre física y el pan que calma esta necesidad para enseñarle su plan redentor. Jesús es el pan que vino del cielo, y quien acepta su sacrificio, su sangre nos purifica y nos pasa de muerte a vida. Por eso, en nuestra invitación, yo les invito, valga la redundancia, a decir: Señor, danos siempre de este pan. Aquellos lo dijeron sin entenderlo totalmente, pero nosotros añadimos que cuando lo digamos, hagámoslo con un corazón lleno de fe y obediencia. Señor, danos siempre de este pan. Nuestra próxima semana seguimos con otro de los propósitos de un milagro, y es: Jesús es Señor de la vida y de la muerte. Muchas bendiciones.